Bien, hermanos, me dijo el pastor Juan que tenía 2 horas de predicación. Yo lo siento, yo solamente preparé 1 hora y 45 minutos. Yo espero que no les sea se ríen. Ay, pobrecito, creen que estoy bromeando. Bien, hermanos, vamos a orar y pedir la dirección del Señor en esta tarde. Bendito Padre Celestial, ante tu presencia venimos con regocijo, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la gracia que transforma a la vida de muertos en pecados. Te pedimos que en esta tarde tu gracia se derrame sobre nosotros y que por ella nosotros podamos ser animados en nuestro camino al cielo. Y si hay alguno que no te conoce, oh Señor, pedimos que de tu misericordia tú concedas arrepentimiento y fe. Permite, Señor, que yo predique tu palabra como lo que es palabra tuya. Permite, Señor, que escuchemos tu palabra como lo que es palabra tuya. Y permite, Señor, que apliquemos tu palabra como lo que es palabra tuya. Lo pedimos para la gloria de tu Hijo Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. El texto que nos ocupa en esta tarde es Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Y solamente me voy a concentrar en algunas cosas ahí. Cuando yo prediqué en el libro de Romanos en nuestra iglesia, duramos 4 años predicando en él, y este texto nos llevó un par de meses. Pero solamente en esta tarde quiero traer a colación algunas realidades que espero que sean de beneficio para nuestro crecimiento, especialmente en el área de nuestra propia pecaminosidad. Yo no los veo a muchos de ustedes, pero díganme, hermanos, ¿cuántos de ustedes que son creyentes luchan con el pecado? Oye, mira, esta iglesia está avanzada y solamente hay unos cuantos. Está bueno eso. No, todos luchamos con el pecado. Todos luchamos con el pecado. El pecado mora en nuestros miembros. Y aunque ya ha sido quitado en su reino, él mora y hace batalla contra nosotros. Y en esta tarde solamente quiero pues leer el texto y voy a hacer la pregunta que hace el texto. Luego vamos a ver 5 realidades que hay en el texto y vamos a ver 4 respuestas que hay en el texto. Así que con eso en mente y vamos a ver el texto en esta tarde. El texto dice, Romanos 6, capítulo 6, versículos 1 al 13, lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le sirváis en sus concupiscencias, o le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Y la pregunta con la cual comienza este texto es, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y esa pregunta viene como resultado del texto anterior en el capítulo 5. En el capítulo 5, recuérdense que la epístola de Romanos, en ella Pablo está explicando el evangelio de una manera detallada desde el principio hasta el fin. Y no tengo tiempo para entrar en ello, pero uno de los errores que nosotros tenemos en muchas de nuestras iglesias es que el evangelio lo hemos limitado simplemente al hecho, mira, Cristo murió por ti, acéptalo y ya. Pero en realidad la palabra de Dios, cuando explica el evangelio, lo explica de una manera detallada, y Romanos es esto. Este era el mismo evangelio que Pablo predicaba a todos los lugares donde él iba. Y el texto en el capítulo 5, por el cual Pablo hace la pregunta en el capítulo 6, son los versículos 20 y 21. Allí, después de explicar que Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo, hizo una obra de justicia, un acto de obediencia, y por ese acto de obediencia nosotros somos salvos, y que ese acto de obediencia es suficiente para lidiar con todos nuestros pecados. Él entonces concluye en el capítulo 5, pero la ley, versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el punto aquí es este: el acto de justicia de Cristo, el acto de obediencia de Cristo produjo justicia para todos nosotros, no solamente para cubrir el pecado de Adán, del cual viene hablando desde el versículo 12, sino que trajo justicia, gracia para lidiar con cada uno de los pecados de cada una de las personas que vienen a Cristo por la fe. O sea, que la muerte de Cristo no solamente lidia con el pecado original de Adán, sino que también lidia con cada uno de los pecados que tú y yo cometeremos hoy y cometeremos en el futuro hasta que Cristo nos lleve a su gloria. Y alguien dirá entonces, bueno, si cuando yo peco la gracia sobreabunda, vamos a pecar. Me acuerdo un borracho, ¿no? Borrachito, ¿no? ¿Le llaman a usted? Okay. En la República Dominicana hay unos cuantos de ellos. Y este señor decía, mira, el que se emborracha le da sueño. El que le da sueño se duerme. El que se duerme, el que está dormido no peca. El que no peca va al cielo. Entonces, bebamos. Y esa es una manera libertina de lidiar con la pecaminosidad nuestra. Y en el capítulo 6, Pablo nos presenta con una de las dos maneras antibíblicas de lidiar con el pecado. En el capítulo 7 nos presenta la otra. En el capítulo 7 él nos presenta la ley. Hay personas que Dios dice, tú puedes andar en esta área, pero no, para no caerme, déjame hacer esta área. Y viven en un legalismo, en un fariseísmo. Yo me voy a mantener haciendo esfuerzos y voy a vivir ahí fajado, ahí luchando contra el pecado, hermano. ¿Y qué voy a hacer para no pecar? Mira, yo no voy a comer, yo no voy a salir, no voy a ver a nadie. Si salgo al mall, cuando veo las cosas se me vuelven locos los ojos. Así que no voy a salir, me voy a hacer un recluso y con eso voy a vencer el pecado. Dice Colosenses que esas son reglas que no luchan con los deseos de la carne. El legalismo no es una respuesta para nosotros vencer al pecado. Tampoco lo es el libertinaje. Bueno, Cristo me salvó, pues entonces como yo tengo la gracia de Cristo y la gracia de Cristo sobreabunda sobre el pecado que yo tengo, entonces pues déjame ir y pecar. Si peco, ya Cristo murió por él. Las dos maneras de lidiar con el pecado así son formas antibíblicas y que ambas nos llevan a la destrucción. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? A la respuesta de Pablo al libertinaje
es que ha habido una transformación. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a ver 5 realidades que Pablo nos presenta, que si las entendemos y las creemos, vamos a tener victoria consistente sobre el pecado. Hay una tercera opción, pero que es una combinación de las otras dos, que dice, mire hermano, usted y yo somos pecadores. Y queremos ser honestos. Vamos a ser honestos, mire, usted peca y yo peco. Así que vamos a pecar y ya. El Señor nos va a salvar. No. 10,000 veces no. Hay una realidad que ha pasado en cada uno de los que son creyentes, que no les permite pecar libremente. Versículo 2. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a la pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Ese pensamiento, dice Pablo, que perezca en la mente de cualquier hermano. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mira lo que Pablo está diciendo de entrada. Hay una realidad, y es que todos los que se llaman cristianos, todos los que creen en Cristo, han muerto al pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra muerto en griego? ¿Alguien sabe? Significa muerto. Y en chino también significa muerto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una realidad en la conversión, hay una realidad en el cambio de vida que nosotros, y esa realidad es que morimos. Y si notan, en los versículos del 2 al 13, todos los versículos contienen la palabra muerte o morimos o morir, toditos. No importa cuál usted agarre. Vamos a ver el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue crucificado, muerte. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Estoy hablando de Jesucristo. Y dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. La primera realidad, hermanos, es que los cristianos estamos muertos. Los cristianos estamos muertos al pecado. Dice Efesios 2:1 que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos antes para Dios y vivos para el pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos mata para el pecado para hacernos vivir para Dios. Entonces el cristiano de entrada, cuando cree, muere al pecado y empieza a vivir para Dios. Y aquí les introduzco el punto principal. La victoria sobre el pecado no viene por esfuerzos propios, sino porque hay una naturaleza nueva en nosotros. Y hemos muerto al pecado para vivir para Dios.
Hay una segunda realidad. Primero, que estamos muertos. Ahora, la segunda realidad es ¿qué tipo de muerte? ¿Cómo estamos muertos? Bueno, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros hemos muerto con Cristo. El arca de los decretos que estaba en contra nuestra fue clavada en la cruz. Pero no solamente fue el arca de los decretos que estaba en contra nuestra clavada en la cruz, también la pecaminosidad que reinaba en nosotros fue clavada en la cruz juntamente con Cristo. De hecho, hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Quién murió en la cruz? Cristo, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice el texto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La realidad es esta, amado hermano. O tú has muerto con Cristo al pecado, o no tienes vida en Cristo. Morir con Cristo, Pablo lo pone de esta manera en Gálatas 2:20. Es un texto que yo creo que los que han estado en la fe por mucho tiempo, pues lo conocen. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo he sido crucificado con Cristo. Hermanos, Dios no salva a alguien que Él no mate. Dios sabe que si te dejas solo, tú te vas a dar al pecado sin paro. Y si te deja bajo la ley, vas a quedar frustrado y al final vas a ser muerto porque no vas a poder. Y el único escape que hay del pecado es la muerte. Y por eso es que Cristo nos mata en Cristo. Por eso es que Cristo nos mata en su cruz, en el bautismo con Él, en su muerte. Y si no hemos muerto juntamente con Cristo, tampoco podemos vivir con Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ustedes cantaron un cántico basado en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La idea de un cristiano que vive su vida vivo para el pecado y muerto para Dios es un engaño del mismo diablo. Ahora déjeme explicar lo que es eso de estar muertos a algo. La mayoría de los padres aquí presentes, me imagino que si tienen algún hijo, quieren que él sea Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Y ese muchachito está jugando soccer y usted lo lleva a jugar fútbol y él está muy contento y fútbol. Un día a los 13 o 14 años, él está jugando fútbol y ve a Susanita. Papi, yo no quiero ir a jugar fútbol.
papi, ya no me gusta el fútbol. Tú tienes que jugar fútbol. Ya no me gusta el fútbol. Él murió al fútbol porque empezó a vivir para Susanita. Y ese es un ejemplo craso, yo diría. Pero la realidad es esta: que el cristiano ha muerto al mundo y al pecado y ahora empieza a vivir para Cristo. Ahora cuando él ve el mundo y el pecado, él dice, yo amo a Cristo. Mi vida está fija en Cristo. Yo morí con Él, yo ando en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti en el medio del sermón es esta: ¿has muerto tú con Cristo al pecado? Déjame hacerte la misma pregunta de otra manera. ¿Tú eres cristiano? Es la misma pregunta. Pero a la segunda contestamos todos, sí, amén, gloria a Dios. A la primera, ¿has muerto tú con Cristo al pecado? Se hace un poco más difícil, ¿verdad que sí? Hay una tercera realidad, y ya la mencioné, pero quiero enfatizar un poquito más. La tercera realidad es que no solamente hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él a una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Una vida en la cual la palabra de Dios me parece hermosa. Una vida en la cual la comunión con los hermanos es atractiva. Una vida en la cual el chisme es feo, pero ahora hablar con palabras edificantes es hermoso. Una nueva vida. Y te hago la pregunta otra vez de otra manera: ¿vives tú una nueva vida? ¿Amas tú la palabra de Dios? ¿Ha cambiado tu lenguaje? ¿Cómo es tu carácter? ¿Es tu vida una vida de enojo, pleito, contiendas? ¿O es una vida en la cual tus palabras edifican al otro? Hermano, mire, esto es lo que está diciendo el texto. ¿Amas tú la iglesia? ¿Amas tú a los hermanos en la iglesia? ¿Cuidas tú tu lengua? Porque los cristianos hacen eso. Los del mundo no hacen eso. Hay una cuarta realidad. Versículos 8 al 10. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado. Ahora, lo interesante en Cristo es lo siguiente: Él no murió al pecado porque tenía pecado. Él murió al pecado porque tú tenías pecado. Y toda persona que entra en contacto con el pecado muere, aún Cristo. Cristo no pecó, Cristo no tenía ni la inclinación a pecar. Hoy vimos en el sermón en la iglesia nuestra que Cristo es un sacerdote santo, inocente, sin mancha. Sin embargo, Él se enlodó con el pecado tuyo para tomar tu pecado y morir por tu pecado, pagar la cuenta de tu pecado, para por su muerte y su vida perfecta imputar la justicia suya a tu cuenta, y la cuenta tuya que estaba llena de pecado
se la imputa Dios a Cristo. Cuando tú vienes a la mesa de la salvación, la única cosa que tú traes es mortandad y pecaminosidad. No hay nada bueno en ti. Eres totalmente depravado. No hay nada en ti que busque a Dios por ti mismo. Tú eres esclavo del pecado. Y cuando vienes ante Cristo, lo único que tú le das a Cristo es, mira, vamos a hacer un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Dices tú, Cristo te dice, vamos a hacer un intercambio. Y tú le dices a Cristo, ¿cuál es el intercambio? Dame todo tu pecado, toda tu mortandad, toda tu corrupción. Yo te voy a dar a ti toda mi vida, toda mi santidad, toda mi justicia. Con una condición. Condición, el evangelio es incondicional. Sí, es incondicional. Pero Dios te mata con una condición. Yo te voy a matar para que ahora tú vivas para mí. Si no te niegas, si no te identificas con la muerte de Cristo y si no me sigues, tú no puedes ser mi discípulo. Óigame bien, hermanos y amigos. Si alguien le dice a usted, mira, no te preocupes, Cristo murió por ti, haz una oración, levanta la mano, eso no es suficiente. El creyente es una persona que ha pasado de muerte a vida porque Dios lo ha tomado en su estado de pecaminosidad, lo ha clavado en la cruz juntamente con Cristo y lo ha resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Si ese proceso no ha tomado lugar en tu vida, tú no eres cristiano, no te engañes. ¿Y cómo yo lo sé? Simplemente, tus deseos, como dijimos anteriormente, tus palabras, tus actitudes, especialmente con la iglesia de Cristo, van a cambiar. Hay una quinta realidad. Están los versículos 3, versículo 6 y versículo 9. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis? Dice el versículo 6, sabiendo esto. Y dice el 9, sabiendo que Cristo. Nosotros no podremos llegar a vencer el pecado sin conocer las Escrituras. Nosotros debemos darnos al conocimiento de la Escritura, debemos darnos al servicio a Dios conociendo su palabra, y conociendo su palabra lo conocemos a Él, porque solamente podremos vivir de esta manera sabiendo esto. Y saber esto, hermanos, no es simplemente oír en una escuela dominical a alguien haciendo un dibujito, que eso es bueno. Saber esto significa que yo entiendo lo que el texto dice, uno. Segundo, lo creo. Y tercero, lo empiezo a vivir. ¿Es de verdad que tú eres creyente? Sí. ¿Es verdad que que tú moriste con Cristo en su muerte en la cruz? Sí. ¿Es verdad que resucitaste a nueva vida? Sí. Déjame preguntarle a tu esposa o a tu amigo, a ver si es verdad. Déjame preguntarle a los hermanos en la iglesia, a ver si es verdad. El saber aquí no significa saber de tener un conocimiento. Por ejemplo, yo sé que Jesse es el pastor de la iglesia americana aquí, pero yo no conozco a Jesse. Ustedes saben que yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica de la Gracia porque me vieron esta vez, pero ustedes no me conocen. Saber en este sentido es una convicción, una realidad que es impresa en nuestras almas por la cual vivimos.
Saber es decir, déjeme dar un ejemplo de esto. Saber ¿cuántos de ustedes hicieron un contrato para trabajo y el precio le van a pagar por semana, qué sé yo, $1,000, vamos a decir? Y al final de la semana a usted le dan un cheque por $200. Si usted no sabe matemáticas y usted no sabe nada, mira, me pagaron. ¿Cuántos de ustedes tratan el dinero, el salario que le dan a ustedes así? ¿Verdad que no? Ustedes saben lo que es el número 1000. No, espera, eso es 900. Tengo su cheque para atrás, déme lo mío. ¿Por qué? Porque yo sé que 1000 es 1000. El saber aquí es un saber que tiene que ver con la conducta de nuestras vidas diarias. Yo sé que he muerto al pecado. ¿Por qué yo lo sé? Porque estoy muerto al pecado. ¿Y cómo yo lo sé? Porque las cosas que antes me atraían, las cosas en las cuales yo me gozaba antes, no me importan. Entonces, sabiendo que estamos muertos, sabiendo que morimos juntamente con Cristo, sabiendo que resucitamos en Cristo para andar en vida nueva, sabiendo que Cristo murió al pecado y yo juntamente con Él también muero al pecado, y sabiendo que sé, ¿qué le voy a hacer con eso? Déjeme darle 4 respuestas, 4 cosas que podemos decir, que podemos hacer con esta verdad. Y el texto nos lo da. Primera respuesta a estas verdades. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro cristianismo, en nuestro diario andar, es que no nos consideramos muertos al pecado. ¿Qué es considerarse? Considerarse muerto al pecado significa que yo me cuento como muerto al pecado. Yo actúo como muerto al pecado. Oseas, considérate esposo de Wendy, ¿right? ¿Qué indica eso? Yo me considero esposo de Wendy. Eso indica que a mí no me van a ver con lucecita en la calle. Yo soy esposo de Teresa. Ningún hermano aquí ni en la República Dominicana me va a ver con Mercedes en la calle. ¿Por qué? Porque yo me considero esposo de ella. Yo me cuento como esposo de ella. Consideraos muertos al pecado. Espérate, es que yo estoy muerto a eso. Es que ya eso no me... Vi a la hermana ahí, contando ahí el tiempo para que el hermano pudiera entrar bien. ¿Y qué pasó? Él tiene que considerar lo que ella está haciendo para que se oiga bien la música. De hecho, muy bonita la música. Hay que considerar. Considerar significa contar, tomar por sentado, dar por sentado. Todos ustedes consideran que donde trabajan es donde trabajan, ¿verdad que sí? Si ustedes van al lugar de trabajo y hay otro en su lugar, ¿qué usted hace? No, pero espérate un momento, eso es mi trabajo. ¿Qué pasó? Asimismo, consideraos muertos al pecado. ¿Y qué pasa con ese pecado? No, eso no es mío, ese no es mi trabajo. Pero tú no vas a hacer eso. No, ya yo no soy así. Porque yo estoy muerto, ya yo me considero muerto. Segunda respuesta. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes éramos esclavos del pecado. El pecado era el rey. El pecado nos dominaba. No había nada que pudiésemos hacer.
¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra era una naturaleza totalmente pecaminosa y depravada. Antes lo único que queríamos hacer era lo que los deseos de la carne mandaban. Porque el pecado nos reina. Una de las cosas mejores del mundo es usted decirle a aquel que lo esclavizaba, lo siento, mi hijo, pero ya no me puede dar órdenes. Yo soy libre. Hermanos, es tiempo de que nosotros como creyentes nos levantemos y digamos al pecado, mira, vamos a parar el asunto, tú no mandas en esta casa. Mi alma está libre de ti, de la esclavitud tuya. Sí, en los miembros de mi cuerpo hay pecado que es real conmigo, pero ya tú no eres rey. Yo no tengo que decirle a mi lengua, di lo que tú quieras porque el pecado te domina. No reine pues. Hermanos, dígame bien, la respuesta suya a considerarse muerto al pecado y vivo para Dios es que usted se para y le dice al pecado no. Es una palabra muy difícil, esa palabrita, no. Y es bueno porque Dios hizo la palabra sí y no bien cortas, para que todas las supiéramos. Mami, no. No. ¿Verdad que sí? Así mismito usted le puede decir al pecado, no. Yo no voy a obedecerte. Yo soy un cristiano. Y los cristianos no dejamos que el pecado reine, domine en nuestras vidas. Tercera respuesta, en el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Yo sé que en esta iglesia, y el hermano Juan me habló mucho de ustedes, y me dijo, mira Josué, ve a predicar allá, pero ten presente que en nuestra iglesia no hay chismes, en nuestra iglesia no hay problemas. Los hermanos se aman unos a otros y nunca han tenido ninguna división. Esos hermanos tienen la Biblia memorizada, andan a 2 pies sobre la tierra. Ellos casi están en el cielo. Cualquiera de ellos que te hable, lo que va a salir es leche y miel de sus labios. Mira lo que dice el texto. Una vez que tú no permites que el pecado reine en ti, entonces ahora tú vas miembro por miembro de tu cuerpo y le dices no. La lengua, hermanos, es un desastre cuando el pecado reina. Pero cuando la gracia de Cristo toma la lengua, la edificación de los hermanos, la alabanza a Dios se hace una realidad. Entonces nosotros no podemos presentar nuestros miembros como miembros para la iniquidad. Lengüita, tú no vas a decir eso. Pero es que yo quiero ser honesta. No, tú lo que quieres es buscar pleitos. Pero yo lo que digo, yo siento lo que digo, de verdad. ¿Sí? Me acuerda a un señor en Cuba que le dijo yo estaba hablando así con él y yo le decía, mira, en los Estados Unidos tenemos la libertad que yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle al presidente todo lo que yo quiera acerca del presidente. Y él me dijo, lo mismo aquí. Yo puedo ir frente a Fidel y decirle todo lo malo que yo creo acerca del presidente de los Estados Unidos. Hermanos, no es verdad que muchas veces nosotros creemos que tenemos el derecho de darle soltura a la lengua para decir lo que quiere. Porque yo soy honesto, porque yo tengo que decirle lo que... No, hermano, mire,
El cristiano sobrelleva el pecado del otro. El cristiano es paciente. El cristiano no usa palabras deshonestas, descompuestas. Hay muchos hijos nuestros que hoy viven en el pecado y no quieren saber del cristianismo simplemente por la manera en que nosotros usamos la lengua cuando los estábamos criando. No presente vuestros miembros al pecado. Mis ojos, usted no tiene que ver eso. Mano, usted no tiene que darle las teclas en ese lugar. Mis pies, usted no tiene que ir allá. Por último, hermanos, la cuarta respuesta a la realidad de que hemos sido muertos está en el versículo 13 también. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Señor, lo primero que yo quiero poner en el altar es a mí, luego a mis miembros. Y le voy a decir la realidad, hermanos. La razón por la cual nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros pies hacen lo que les dé su gana es porque nosotros mismos no nos hemos puesto en el altar y nos hemos ofrecido a Dios como vivos de entre los muertos. Esta doctrina de la mortandad del cristiano es tan esencial porque solamente aquellos que mueren en Cristo son los que pueden vivir con Cristo. Solamente aquellos que mueren al pecado son los que entonces pueden usar sus instrumentos para la expansión del reino. Y la pregunta es simple: ¿en qué están siendo los instrumentos tuyos, de tu cuerpo, usados? ¿Están siendo ellos usados para la edificación de los hermanos, para la expansión del reino de Dios, para dar gloria al Dios de los cielos? ¿O están siendo usados para darle por la rodilla al hermano, criticar a la hermana? Entonces, amados, tenemos todo lo necesario para vencer al pecado. Lo único que tenemos que hacer es creer que lo que este texto dice acerca de nosotros es la verdad. Y una vez que creemos que es la verdad, que nosotros somos eso, entonces empezaremos a vivir como lo que somos. Y le voy a decir la verdad, hermanos. O estamos viviendo así, o no estamos viviendo así. O somos creyentes o no somos creyentes. El Nuevo Testamento no presenta a nadie entre las dos aguas. O somos o no somos. En algunos casos no estamos actuando así porque no sabemos. Pero la Escritura hoy nos dice: ya saben, ya saben. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Has muerto tú con Cristo al pecado? ¿Vives tú una vida de resucitado? Cuando la gente habla contigo, ¿salen de ellos de tu presencia con el ánimo y el aliento de saber que Dios les ministró a través de ti? ¿O salen ellos: yo espero que sea la última vez que yo los vea? ¿Vives tú bajo la esclavitud del pecado? ¿O sirves tú a la justicia de Dios? Vamos a orar. Padre, permite que tu palabra discierna los corazones. Y que cada uno de nosotros nos enfrentemos al espejo de tu palabra y veamos lo que está mal. Para venir a Cristo, para arreglarlo. Y también veamos lo que está bien
y seamos alentados haciendo el bien. Te pedimos por esta iglesia que tú la llenes de tu palabra y que ellos, como iglesia, puedan ser un faro de luz a tantos hispanos que están perdidos hoy. Pedimos estas cosas para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.